Las empresas familiares representan gran parte del tejido empresarial mexicano. Asimismo, enfrentan desafíos. Acompáñanos a explorar las luces y sombras de pertenecer a una empresa familiar y consejos para prosperar y avanzar en este entorno empresarial. Yo soy Gera Ponce, esto es Tecnología de Negocio. Tecnología de negocio. Tecnología de negocio. Un programa para emprendedores, empresarios, personas interesadas en sumergirse en el mundo digital para mejorar la rentabilidad de sus negocios y empresas. Gracias por estar con nosotros en este su programa con el tema Empresas familiares, superando los desafíos. Para hablar largo y tendido de este tema, he invitado a Israel Molleda, consultor y empresario. ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo te va, Gerardo? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar y por tu tiempo tan valioso, y pues yo sé que vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Claro, lo que podamos contribuir, adelante. Oye, Israel, y me llamaba mucho la atención en la encuesta que te enviaba para prepararme para esta entrevista, que tienes seis diplomados en gestión empresarial. ¿Me puedes explicar pues más o menos? Son diplomados, o sea, el primer diplomado que tomé fue de cadena de suministro. Luego tomé un diplomado de finanzas, y ese diplomado de finanzas lo tomé muy a mi pesar porque en la carrera eran de las cosas que menos me gustaban. Pero ya cuando eres dueño de negocio, pues son las cosas más importantes que tienes que saber interpretar. Por ahí una mala experiencia que tuve con los primeros socios que les mando saludos, ¿no? Pues una mala jugada, que por no conocer de finanzas y por no conocer de estos temas, pues salí bailando, ¿no? Entonces, pues me tuve que meter al diplomado para entender, y siempre digo que ha sido la maestría más cara que he pagado. Pero bueno, después un diplomado en planeación estratégica, diplomado en marketing management, y luego ya en los últimos años me especialicé mucho en el área de empresas familiares. Tengo un diplomado de gestión de empresas familiares y tengo un diplomado de protocolo familiar, y estuve trabajando yo ahí colaborando con la UDEM, yo siendo mentor de todos los programas de empresas familiares de la UDEM, en el Centro de Empresas Familiares, y yo estuve como mentor en los diplomados de gestión de empresas familiares y en el diplomado de formación de consejeros, en donde se les enseña a los miembros familiares cómo ser consejeros de sus empresas, ¿no? Es todo un reto saber aconsejar cuando tú también eres socio y a veces operas la empresa en donde está tu familia metida, ¿no? Entonces toda esa parte son los diferentes diplomados que he estado tomando. Y veo que pues ustedes se encargan de capacitar a las personas también. Sí, la empresa Complement nace en el 2010 como una empresa apoyando los temas de emprendimientos, y empezamos mucho con pymes y poco a poco fuimos creciendo el tipo de empresas que atendemos. Ahorita atendemos empresas pues de todo tipo, ¿no? O sea, la empresa más pequeña que atendemos factura 6 millones de pesos al año, y la más grande factura 26 mil millones de pesos al año. Entonces ya nuestro rango de empresas que atendemos es ya muy amplio, pero tienen algo en común todas. Todas son empresas que son ADN PYME, y el ADN PYME tiene 3 características. El ADN PYME son empresas en crecimiento, rápido crecimiento, alto nivel de estructuración, requieren un alto nivel de estructuración para poder seguir creciendo. Yo le llamo el andamiaje, o sea, son estos andamios que tienes que ir poniendo porque crece tan rápido que necesitas poner unos soportes, y algunos soportes duran mucho tiempo porque creció tan rápido el negocio que tienes que dejar esos elementos para que no se caiga. Y el tercer elemento es que son empresas familiares. Esta empresa que te estoy diciendo que factura varios miles de millones de pesos al año es una empresa familiar. Y entonces nos hemos enfocado mucho a ese sector, que representa el 93% de las unidades económicas de México. Y si esto lo llevas a Latinoamérica es un índice muy parecido, y si lo llevas a nivel mundial es un índice muy parecido.
Y por eso nos metimos mucho en la parte de empresas familiares. Prácticamente ya arrancamos con el tema, amigos. Pero antes, no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntarte esto, Israel. Para ti, ¿qué es lo más importante en la vida? La familia. La familia. Y yo creo que la audiencia y todos vamos a coincidir con lo mismo. Y eso hace tan complicado trabajar con familiares. Cuando sabes que lo más importante es la familia y entonces a veces dejas de lado la rentabilidad, la productividad, a veces hasta la legalidad o la ética, porque pones a la familia primero. Y ahí es el gran reto. Y empezando la primera pregunta, Israel, si te parece, ¿cuál es la clave del éxito en empresas familiares? Fíjate que en mi familia, yo no vengo de empresas familiares. Mi familia es una familia más catedrática y más a nivel empleado corporativo. Mi abuelo materno fue emprendedor, pero fuera de ahí no hay sangre empresarial en la familia. Y si me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años, yo te diría que hay que siempre separar la familia y la empresa. O sea, se pueden separar familia y empresa. Hoy te puedo decir que no se pueden separar. O sea, tienes que aprender tienen que aprender a coexistir estos elementos. Y la mejor apuesta que hay en una empresa familiar es abrir mesas de diálogo y momentos de diálogo para cada uno de los elementos, ¿no? Nosotros recomendamos mucho manejar, así como decimos, oye, los lunes va a haber junta de ventas y los martes junta de operación. Nosotros decimos, bueno, los lunes va a haber junta familiar y están los familiares desde su rol familiar, el papá, el hermano, la pareja, el yerno, el nieto. Y ese mismo grupito los miércoles se junta como empleado. Y entonces ya no es el familiar, es quién es el de compras, quién es el de ventas y quién es el, ¿no? Y los viernes se juntan como accionistas. Y ahí ya no es ni familia ni empleado, es tú qué participación accionaria tienes, tú qué participación accionaria tienes. Y a partir de estas mesas de diálogo diferenciadas, pues puedes segmentar y puedes decir qué cosas van en esa mesa y qué cosas no van en esa mesa. Y creo que eso es uno de los elementos que no estás separando la familia de la empresa, pero estás enseñándoles a hablar en mesas separadas los temas que le competen a cada mesa. Y no es complicado cambiar de cachucha o de gorra. Sí. Y es un poquito como si, imagínate que estuvieras jugando 3 canchas. Está la cancha de básquet, la cancha de fútbol y la cancha de béisbol. Y estuvieras jugando simultáneamente las 3. Y entonces cada mesa tiene su propia regla, tiene sus propios elementos y tiene sus propios objetivos. Y entonces está bien padre porque en algunas empresas nos toca hasta poner cachuchas. O sea, está en la entrada las cachuchas de 3 colores. Entonces, hoy es junta de familia, pues se ponen toda la cachucha de familia y entendemos que estamos hablando desde la familia, no desde el accionista, no desde el empleado. Oye, toca junta directiva, pues te pones la cachucha directiva, ¿no? Y entonces lo que te diga no lo puedes tomar personal ni familiar. Es un tema 100% empresarial, ¿no? Entonces, entre más gráfico y más visual hagamos esto, va a ser mucho más claro. Y ahorita hablabas de la UDEM. Uh-huh. Estaba viendo un artículo del Centro de Empresas Familiares y veía que algo que resaltaban mucho era que lo que más batallan las empresas familiares es en identificar y utilizar las mejores prácticas. ¿Coincides con eso? Sí. Es que es como todo. A ver, la mejor práctica es que tomes agua, ¿no? Pero qué difícil es tomar agua contra el refresco que todos conocemos, ¿no? O sea, lo más sabroso, lo más atractivo es no tomar agua, es tomar otras cosas. En la empresa familiar es igual. Las mejores prácticas ahí están, el cómo tienes que compensar, cómo tienes que contratar, qué reglas deben de poner cuando alguien no llega a la junta, cuando llega tarde, ahí está. Cuando el que hace eso no es familiar, pues es medianamente fácil implementarlo, ¿no? Pero cuando el que llegó tarde es tu pareja, o cuando el que llegó tarde fuiste tú, o cuando el que no llegó a la meta es tu hijo,
se vuelve bien complicado, ¿no? Porque ahí está la mejor práctica, pero ejecútalo. El ejecutarlo, ¿qué implicaciones va a tener a la hora que cierres la empresa y te vayas a tu casa a cenar? ¿Qué implicaciones va a tener en la mesa de diálogo de la cena, ¿no? O en la Navidad, o en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, es todo un reto. Vamos a ir a información importante y vamos a regresar con esta pregunta, Israel, si te parece. ¿Cuál es el papel que toman los valores familiares en las empresas? Tecnología de negocio. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con la pregunta, Israel. ¿Cuál es el papel de los valores familiares en las empresas familiares? Pues mira, yo creo que el tema de los valores aplica tanto para empresas familiares o no familiares. El tema de los valores es una regla de juego que se tiene que marcar desde la alta dirección, ¿no? Si tú en la empresa pusiste que el valor es el respeto, lo tiene que vivir toda la organización, incluyendo la dirección general, incluyendo el último puesto, que puede ser a lo mejor la personal de limpieza o no sé, imagínate el puesto más abajo del organigrama, tiene que saber vivir ese valor. Y muchas veces quien rompe primero la congruencia es la alta dirección. Somos los primeros que a la hora de decimos, oye, respeto, y hay ahí falta de respeto, ¿no? O puntualidad, ¿no? Que los mexicanos carecemos mucho de ese tema y nos duele muchísimo. Y el primero que llega tarde es el dueño, ¿no? Honestidad, ¿no? Y honestidad lo pones ahí como valor en mayúsculas y todo. Y a la hora que puedes venderle más caro al cliente, le vendes más caro. A la hora que te puedes sordear de un pago, lo haces. A la hora que puedes evadir un impuesto, lo haces. Y entonces, ¿dónde quedó la honestidad, no? No, es que la honestidad nada más a la hora de... No, a ver, la honestidad es la honestidad. En todas las perspectivas, transversalmente es la honestidad. Entonces, ese es un valor... los valores son muy pesados. Y yo creo que no hay algo peor que no tener un valor, es tener un valor y no cumplirlo. Eso es peor, porque eso genera hacia la organización un sentido de incongruencia, hasta te hastía o ver algo que no se está cumpliendo, ¿no? en tu persona o ante tus ojos, ¿no? Entonces, familia o no familia, el tema de los valores son importantes en las empresas. En una empresa familiar, pues tendrían que revisar cuáles son los valores que prevalecen en la familia y buscar que esos valores empaten con los valores empresariales, con lo que requiere la empresa para subsistir, porque pues, tú puedes decir, oye, espérame, es que yo quiero pagar los mejores sueldos a mi familia y que mi familia no sufra de carencias, ¿no? No sé si es un valor o no, pero suponiendo que por ahí fuera el valor, pues sí, pero si la empresa y el modelo de negocio no puede pagar eso, pues de nada sirve que lo tengas aquí como familia, ¿no? Entonces, es bien importante que hagamos un match entre los valores familiares, los valores que busca la empresa y buscar ver en dónde empatan, ¿no? estos valores. Y también algo que yo siempre les digo es no hagas una lista de 10 valores, o sea, agárrate 3 valores. Los 3 valores más fuertes que puedas cumplir y que sumen a tu oferta de valor y que hagan match con tu familia, esos valores agarros. Y los otros que son más difíciles de cumplir o de empatar, pues, no los agarres. Pero sí, enfócate en estos 3 o 4 valores importantes para el negocio. Y hablando de continuidad del negocio, ¿cómo puedes asegurar en una empresa familiar esa transmisión generacional o transmitir y heredar los negocios familiares? Mira, tenemos una empresa, además de esta empresa Complement, tenemos otra empresa que se llama Perdura, Instituto Perdura. Y lo que buscamos en Instituto Perdura y en Complement es asegurar el crecimiento sostenido y armonioso de las empresas familiares. O sea, porque si tú creces económicamente, pero no crece la armonía, truena. Si tú creces la armonía y no crece la sostenibilidad, también truena. O sea, tienes que cuidar que los dos vayan de la mano.
Y nosotros hemos visto que la fórmula del éxito de esto es crear un balance estructural en lo que la empresa requiere en ese momento. ¿Qué es lo que la empresa requiere? Y para eso nosotros hacemos 2 diagnósticos. Un diagnóstico de complejidad empresarial y un diagnóstico de complejidad familiar. Porque no es lo mismo abordar una empresa de primera generación, donde no hay conflicto, donde no hay hijos, donde todos quieren trabajar en la empresa, a agarrar una empresa familiar de tercera generación, donde hay hijos que no quieren trabajar y quieren recibir dividendos, donde ya hay conflictos, donde ya hay cónyuges metidos, donde hay divorcios, donde hay... Es bien diferente la película ahí, ¿no? Entonces nosotros necesitamos identificar el momento actual en el que se encuentra la familia y los pasos siguientes a los cuales va a migrar la situación familiar. Y ahí, con esa situación, le vamos proponiendo ciertos elementos. Y hacemos lo mismo en la parte empresarial. No es lo mismo una empresa de una sucursal, de un margen pues, noble o de un sector con poca agresividad de competidores, a una empresa con un margen castigado, con muchas sucursales, muy diversificada, con un segmento de mercado poco leal y con una agresividad de las condiciones de mercado. Pues, el tratamiento ahí es diferente. Y entonces nosotros sumamos las calificaciones de la complejidad familiar y la complejidad empresarial y te damos un balance estructural. Y lo que te proponemos es para hacer match con lo que requiere la empresa en ese momento para llegar al siguiente paso. No te damos más estructura a la que requieres, porque darte más estructura lo único que va a hacer es que te va a hacer más burocrático y te va a hacer gastar muchísimo en documentos que ahorita no ocupas. Pero tampoco te puedo dar menos estructura porque si no hay riesgos que no vamos a estar cuidando o tu crecimiento va a estar limitado porque no estás pudiendo dar el siguiente paso. Entonces esta formulita ya tenemos todo un diagnóstico y al final lo convertimos en 2 etapas, que es la profesionalización y la institucionalización. La profesionalización es cuidar todo lo que pasa de la empresa hacia adentro y la institucionalización es cuidar todo lo que pasa del patrimonio hacia el uso del patrimonio por los familiares. Entonces separamos estos 2 elementos en profesionalización e institucionalización. Acabas de comentar algo muy importante que me llama la atención y mencionaste la palabra proponemos. Uh-huh. ¿Qué tan complicado es que esas propuestas se puedan cristalizar en las empresas donde brindan el servicio de consultoría? Déjame te presumo algo. Dado que el diagnóstico es tan bueno, o más bien, la aceptación del tratamiento y la asertividad del tratamiento va en función de la asertividad del diagnóstico. Y es como cualquier padecimiento, ¿va? O sea, oye, me duele la cabeza, ¿va? Y si tú vas con un doctor y te receta paracetamol, pues a lo mejor te quita el dolor de cabeza un ratito, pero te vuelve a dar porque a lo mejor el problema que traes es un tema de deshidratación y a lo mejor lo que tú tuvo que haber dicho es toma más agua, ¿no? O a lo mejor traes un tema de hipertensión y lo que te tuvo que haber hecho es haber tomado tu presión arterial y decirte traes una hipertensión, bájale el estrés, bájale a estos alimentos y toma estos medicamentos, ¿no? Entonces, el éxito del tratamiento va en función del éxito de un buen diagnóstico, ¿no? Y cuando tienes un buen diagnóstico y tú le dices a tu cliente, a ver, te duele esto, y esto es por lo que has pasado, y esto es lo que te gustaría que pasara, y esto es lo que seguramente ha pasado y no ha logrado concretar por estas situaciones, el cliente se siente tranquilo porque dice, sí tienes razón, me leíste la mente. Y esto se logra, pues, no como por adivino, hay una metodología que hemos estado desarrollando estos años de diagnosticar correctamente. Y pues también son los años de clientes, ¿verdad? O sea, actualmente traemos cerca de 25 empresas familiares de diferentes industrias, diferentes tamaños. Y cuando llega un cliente con nosotros a platicarnos la historia, le decimos, sí, ya, esta historia ya la vi 4 o 5 veces. Ahorita en la mañana un cliente, sin decir nombres, obviamente, sin revelar identidades, decimos, acaba de pasar el cliente algo parecido a ti y le pasó así y le fue bien, hizo esto, o le fue mal porque hizo esto. Y entonces, pues estar hablando de un mismo idioma favorece mucho al convencimiento del tratamiento y posteriormente al éxito del tratamiento de esta propuesta. También mencionaste la armonía en la familia. ¿Cuál es la clave para mantener esa armonía en la familia y pues tener éxito en los negocios? Yo creo que
te voy a decir que, te voy a confesar que yo y mi mujer tenemos más de 10 años asistiendo a terapia de pareja. Los primeros años de matrimonio, el primer año de matrimonio sobre todo, fue muy difícil. Fue muy difícil. Porque mi mujer y yo venimos de familias completamente diferentes. Y entonces, ese primer año de embonar de mis ideas, tus ideas y mi realidad contra tu realidad fue todo un choque. Afortunadamente en mi familia, mi mamá es psicóloga y muchas de las cosas desde chiquititos, mi mamá nos mandaba a todos al psicólogo y entonces siempre es ir con el experto para que nos ayude como a entender nuestros pensamientos. Y entonces decidimos ir a terapia familiar. Y en la terapia familiar juntos hemos aprendido muchísimo, yo de ella y ella de mí, con un mediador. Y entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, la armonía se logra cuando logramos entender las necesidades que tiene la otra persona y buscar la interpretación de lo que está diciendo. No hacer caso o no atender lo que está diciendo, sino lo que quiere decir a través de lo que está diciendo. Y a veces para eso requieres un intérprete. Y estos intérpretes pues somos los que somos expertos en empresas familiares, ¿no? Entonces nos toca atender empresas familiares en conflicto, que hay un divorcio o hay una pelea de hermanos o hay demandas, que a veces las empresas familiares se van por lo legal, cuando a lo mejor pudo haber un paso previo en donde, a ver, vamos a sentarnos a ver qué estás queriendo decir con esto que me estás diciendo de que ocupas una auditoría de una empresa que yo estoy manejando durante 5 años y que ahora que te metiste al negocio ya no confías en mí, ¿no? No, a lo mejor no estabas queriéndome atacar, a lo mejor lo que estabas queriéndome decir es, qué raro que hace algunos años había más dinero y ahorita ya no hay. Y entonces yo te estoy pidiendo una auditoría y tú lo estás tomando como un ataque y desconfianza, cuando a lo mejor lo que está pasando es, a lo mejor las condiciones del mercado han cambiado y no hemos sabido entender qué ha pasado, y entonces se crea esta como desconfianza de qué está pasando dentro del negocio, ¿no? Pero eso, cuando ya llega un intérprete a decir, espérame, es que no está queriendo atacar, está queriendo decir eso desde su postura y desde su realidad que ha vivido, ¿no? Entonces, creo que la armonía se logra entendiendo lo que está queriendo decir la otra persona con lo que está diciendo. Tú, obviamente, como receptor, con la voluntad de querer conservar la armonía, pero entender también que hay un ente que se llama empresa, que tiene sus propias necesidades, sus propios requerimientos, y que poder balancear estos 3 círculos, familia, patrimonio, empresa, requieres a alguien que te ayude a ubicar dónde van cada uno de los diálogos, ¿no? Entonces, el acompañamiento profesional y la voluntad de las partes de querer mantener la armonía son el éxito. Es la clave. Ha habido empresas familiares en donde uno de los miembros quiere, pero otro no, o algunos de los miembros quieren, pero otros no, y ahí sí no hay poder profesional, humano que arregle, ¿no? Y también ha habido casos donde las partes se quieren arreglar, pero no hay un intérprete. Entonces, esos 2 elementos, el intérprete, el profesional y las voluntades de las partes, son el elemento necesario para mantener la armonía. Y esto hacerlo antes del conflicto. Porque hay muchas empresas, cada vez menos, y esto se da gracias a los espacios en que, como este que tú nos estás dando, en donde estamos haciendo llegar esta información a más empresas, pero algunas de las empresas nos buscan cuando ya el conflicto está muy fuerte. Ya me peleé con mi hermano, ya me peleé con mi mujer, ya me peleé con mi socio, ya. Es bien difícil, sí es posible, pero es bien difícil arreglar cuando ya hay un conflicto. Cuando nosotros les hablamos de, oye, hay que hacer un proceso de sucesión. Oye, espérame, pues es que no me estoy muriendo, me dicen. Mi hijo tiene 18 años, todavía le falta mucho para ser director general. Pues sí, pero no sabes. O sea, no sabes si ahorita saliendo de aquí me ensarto, ¿no? O sea, no sé, o un infarto, no sabemos. Y mientras tanto, tú eras el único que tenía los tokens de tu empresa, no había testamento, nadie sabe si tú no estás, quién va a dirigir tu negocio. O sea, no es para que te mueras, es para que pase lo que pase. Simplemente vacaciones. Y desatenderte, ¿no? O sea, haz un plan de sucesión. Oye, por ejemplo, yo cuando me certifiqué en el tema de protocolo familiar, me llamó mucho la atención que en Latinoamérica
es la única zona en donde el protocolo familiar, en uno de los capítulos de planes de contingencia, ponen el tema del secuestro. En ninguna otra parte del mundo, en Latinoamérica sí. Y entonces sacan la pregunta de, el protocolo dice, bueno, y si hay un secuestro de un familiar, ¿quién paga el rescate? ¿Quién lo paga? Y entonces te ponen el caso en donde hay una empresa familiar, en donde fundador, esposo y esposa y sus 2 hijos, varones y una mujer, están trabajando en la empresa, secuestran a uno de los hijos y entonces pues los fundadores dicen, vamos a hacer todo lo que sea posible para rescatar a nuestro hijo. Y entonces llegan un momento en donde dicen, vamos a vender la empresa para rescatar a nuestro hijo y vender activos y vender todo para rescatar a nuestros hijos. Y uno de los hermanos dice, estoy de acuerdo, y otro dice, no, porque mi familia, mi esposa, mis hijos también viven de aquí. Entonces quiero mucho a mi hermano, pero hay que ponerle tope. Y entonces ahí se detonó el conflicto. Lo que parecía que no había conflicto familiar, ahí empezó a generar un conflicto. Cuando es tan fácil como decir, a ver, si hay un secuestro, ¿quién paga el secuestro? Oye, es que no nos queremos que nos secuestre nadie. No, nadie quiere que te secuestren. Pero si llega a haber un secuestro, ¿quién lo paga? ¿Lo paga la empresa? ¿O crean un fondo de contingencia en donde ese fondo de contingencia puede ayudarte para temas de enfermedades, temas de secuestros? Y entonces ese fondo, desde el consejo, se lo pides a la dirección general. Dirección general, ocupo que tu empresa, mi empresa, genere tanta rentabilidad, porque tanto va para reinversión, tanto va para dividendos y tanto va para fondo de seguridad. Y entonces mueve los números financieros en metas y en gastos y todo, porque necesito que me des ese número. Ya es un diálogo bien diferente cuando lo vas preparando con anterioridad. Brevemente se nos terminó el tiempo, Israel. En 30 segundos, ¿cuál es la influencia de las empresas familiares en México? Hablando económicamente. Hay muchas empresas familiares que nosotros conocemos. Soriana, Chedraui, Cemex, que en su momento fueron grandes empresas y que ahorita muchas de ellas han sido adquiridas por otras empresas, lo cual no está mal. Cuando lo que está mal es que no alcanzaron sus niveles de competitividad por falta de profesionalización. Y alguien tuvo que venir para decirles cómo hacer las cosas y entonces se volvieron mejores empresas, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es, pues, háganlo ustedes mismos, ¿no? La profesionalización y la institucionalización. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Israel, por haber estado con nosotros. ¿Tus redes sociales dónde te encontramos? Me pueden encontrar como Israel Molleda en todas las redes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y también nuestra empresa Complement Consulting Group. También está en todas nuestras redes sociales. Y siempre estamos subiendo videos, contenido para precisamente democratizar el conocimiento y que llegue a más personas. Muchas gracias, Israel, nuevamente. Y me despido con una frase matona. Que dice así: la familia es la institución más antigua y valorada. Por eso no hay problema que no se pueda resolver las empresas familiares si toman los acuerdos correctos y se mantiene una comunicación efectiva. Correcto. ¿Cómo ves? Cerramos con broche de oro. Síganos en nuestras redes sociales, amigos, como Ponto al TDN en todas las redes sociales, y envíenos sus dudas, sus comentarios o los temas que quieran que abordemos en su programa Tecnología de Negocio en el correo electrónico podcast@pontoal.mx. Hasta la próxima. Chao. Incrementa tu productividad, emprende, crece y haz más con Tecnología de Negocio. Hasta la próxima.